Buenas noches. El Instituto Médico de Lenguaje y Aprendizaje INLA le da la bienvenida a una nueva sesión de nuestras charlas online para padres. Hoy con el tema ¿Cómo estimular desde casa las habilidades de mi hijo con autismo? La charla estará a cargo de la licenciada Ashley Izaguirre. Ella es psicóloga de profesión, egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con especialización en evaluación e intervención en trastornos del espectro autista. También es coordinadora de nuestro programa Despertar, un programa dirigido a fortalecer las habilidades de los niños con TEA. Bueno, sin mayores preámbulos, damos la bienvenida a Ashley. Puedes empezar, Ashley. Gracias, Malena. Bueno, ante todo, buenas noches con todos. Como ya refirió Malena, mi nombre es Ashley Izaguirre y el día de hoy vamos a hablar de cómo estimular desde casa, ¿sí?, las habilidades de mi hijo con TEA. El objetivo del día de hoy es básicamente saber qué es lo necesario, ¿no?, cuál es la base para poder hacer esta estimulación en casa. Los pequeños que ya tienen el diagnóstico de TEA o que están presentando una aproximación diagnóstica o características del TEA o del autismo, ¿sí? Entonces, al final vamos a responder también las preguntas. Pueden ir apuntando, ¿no?, algunas preguntas que deseen hacer. Muy bien, entonces, lo primero que hay que tener en cuenta, voy a empezar por lo último que he puesto aquí, que es el estado emocional actual, ¿sí? Es importante entender que ahorita estamos en una situación que es muy complicada, muy difícil para todos. Esta situación es totalmente inesperada y a todos nos está afectando de una manera distinta, ¿no? Entonces, antes que nada es importante saber, ver, analizar cómo nos estamos sintiendo y cómo se está sintiendo también nuestro niño, ¿no? Vale decir que ahorita en estos momentos es importante evitar la sobreexigencia, ser un poco más flexibles también es lo que la situación nos empuja a hacer, ¿sí? Bien, luego de esto, si es que algún padre o madre o cuidador de un niño con TEA necesita ayuda, es importante buscarla, ¿sí? Buscar nos hace sentirnos más fuertes, ¿sí? No es ningún signo de debilidad. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Bien, otra cosa que hay que tener en cuenta es la edad del niño. Aquí entre paréntesis he puesto hitos del desarrollo. Porque es muy, no voy a centrarme en hablar de ello, pero es fácil encontrar. Ustedes pueden buscar en Google y pueden encontrar cuáles son los hitos del desarrollo, es decir, qué es lo que debería hacer un niño, ¿no?, de meses, un año, de 2 años, de 3 años, ¿no?, hasta la adolescencia, ¿sí? Entonces, lo que se, como le, nuevamente usando la palabra sobreexigente, no vamos a sobreexigir, ¿no?, sino que es, digamos que es la cima, ¿no?, por decirlo así, ¿sí? Vamos a ir caminando hacia ese horizonte, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta siempre los hitos de desarrollo, porque no le podemos exigir a un niño de 4 años que haga lo que normalmente haría un niño de 6, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con ello y hay que conocer bien esto, ¿sí? Muy bien. Otra cosa que es muy importante es la individualidad. Eso es bastante importante y esto hay que tenerlo en cuenta tanto conocer la individualidad del niño como también conocerse a ustedes mismos, cómo es la forma en que ustedes aprenden, cómo es la forma en que ustedes pueden adquirir también las habilidades para poder estimular, ¿no?, a sus pequeños, ¿sí? Por ejemplo, hay padres o madres que no son muy expresivos, por ejemplo, ¿no? Entonces es importante conocerse. Bueno, no soy expresiva, sin embargo, lo puedo aprender, ¿sí?
Entonces hay que también conocerse a sí mismos para poder realizar la estimulación o la enseñanza de habilidades de una manera adecuada. Bien, volviendo al tema de la individualidad del niño, es importante conocer su perfil, ¿sí? Por ello, bueno, eso lo podemos obtener de las evaluaciones, ¿no? que hacen los especialistas en diagnóstico y en evaluación, perfil de fortalezas, el perfil de habilidades, el perfil de déficits también, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta la comorbilidad. La comorbilidad es un trastorno que existe en el mismo tiempo que el autismo. Por ejemplo, hay mucha comorbilidad del autismo con el trastorno por déficit de atención, hay comorbilidad también con el trastorno de ansiedad, hay comorbilidad también con la discapacidad intelectual, ¿sí? Que fue antes llamado el retraso mental. Entonces vamos a conocer este perfil porque no le vamos a exigir o nuestros objetivos no van a ser los mismos, ¿sí? De un niño con autismo sin discapacidad intelectual y un niño con autismo con discapacidad intelectual, ¿sí? Entonces hay que tener muy en cuenta esto. Otro punto es el procesamiento de las personas con autismo. Y eso también vamos a hablar algo bastante rápido, para que lo tengan en cuenta. ¿Cómo puedo estimular a alguien que no conozco, a alguien que no sé cómo procesa? Eso no se puede hacer. Entonces los padres, lo que se quiere, lo que se busca ahorita en estos tiempos difíciles, es que los padres se empoderen, que no solamente los profesionales tengamos, voy a repetir porque parece que no se me escuchó, ¿sí? Se cortó. Ya, bueno, cosas que pasan. Ok. Bien. A ver. Bueno, estaba en en que es importante tener en cuenta la individualidad y tener en cuenta también los intereses del niño, ¿sí? Es tan importante tener en cuenta los intereses del niño porque justamente con esos intereses es lo que nosotros vamos a estimular, ¿sí? Vamos a aprovechar de los intereses que a veces pueden parecer un poco monótonos o repetitivos, ¿sí? Sin embargo, hay que tener muy en cuenta que esa es los objetos que giran. Bueno, voy a empezar a trabajar con los objetos que giran y así voy a ir enseñándole, lo puedo aproximar en los objetos que giran, puedo buscar objetos que giran de colores, ¿no? Puedo buscar objetos que giran de diferentes tamaños, entonces ahí también estamos enseñando los tamaños, estamos enseñando los colores. Bien, entonces esto también es bastante importante. Ya, ahora sí está bien. Listo. A ver, ahorita estamos en la diapositiva ¿por qué y para qué estimular? ¿Sí se ve? ¿Se ve esa diapositiva? ¿Por qué y para qué estimular? ¿Sí? Bien. Bueno, ¿por qué y para qué estimular? Como ya lo dije anteriormente, por el contexto actual, ¿no? Estaba hablando acerca de que es importante que los papás se empoderen, ¿no? Y eso también es importante si es que hay algún profesional que nos está acompañando el día de hoy, es importante para nosotros. Quizás antes teníamos un enfoque un tanto diferente, no involucrábamos mucho a los padres en algunos casos sí. Sin embargo, ahora es importante que ellos estén muy empoderados porque ellos son uno de los pilares de la estimulación, ¿sí? Entonces, ustedes, padres y cuidadores, es importante que se sientan fuertes y se
sientan capaces, ¿no? Que ustedes pueden llegar a estimular, a enseñar habilidades a su hijo en casita también. No lo digo yo, sino lo dicen las investigaciones basadas en evidencia, ¿sí? Hay un mayor, sabemos que hay mayor efectividad, mejor resultado las situaciones, las experiencias diarias, ¿no? Es más significativo cuando los niños aprenden en su día a día. También son importantes la interacción con los papás, porque los papás son personas significativas, ¿no? Y otro punto a favor es que la casa es un contexto natural, donde el niño se desarrolla día a día, ¿no? Sé que hay, y eso es porque es uno de los principales problemas del autismo, sé que hay muchas preguntas relacionadas a lo que es el lenguaje, ¿no? Aquí vamos a hablar de cómo se nutre el lenguaje. Esta es una diapositiva de un congreso al que asistí. Papitos y mamitas, es importante que tengan en cuenta la cantidad, ¿qué es importante para el lenguaje? La cantidad, la calidad y la interacción, ¿no? La cantidad es básicamente el papá, ¿no? Nombra las palabras. Por ejemplo, ahí hay un ejemplo de un padre o una madre que señala una flor y seguramente está nombrando, ¿sí? Es una flor blanca, grande, olorosa, ¿sí? Esa sería la cantidad. Otro punto es la calidad, ¿no? Allí ya se van incrementando las palabras, ¿no? Por ejemplo, flor grande, flor olorosa, ya vamos incrementando la calidad. Y en esta calidad también tienen que ver con los gestos, ¿no? Intervienen los gestos, ¿sí? Entonces, en la calidad también emitimos oraciones, respondemos a las preguntas, ¿sí? Así nutrimos un lenguaje con calidad, por decirlo así. Y eso favorece a la interacción, ¿no? La interacción es ya que no solamente la mamá está nombrando, está usando adjetivos, ¿no? Sino también que involucra al niño pequeño, ¿no? Entonces el niño pequeño responde a lo que la mamá dice, o la mamá se deja guiar por lo que el niño dice, ¿sí? Y ahí se nutre el lenguaje, hay una interacción. Pero ¿qué pasa con las personas con autismo? Pasa que tienen un déficit en la motivación social, ¿sí? En el autismo hay un déficit en este aspecto. Por ello es que, pues, tienen poca iniciativa, ¿no? Tienen poca iniciativa para la interacción, tienen poca iniciativa para hacer lo que está haciendo en la última imagen, ¿no? La mamá con el niño que están apuntando a lo mismo, a un objeto, ¿sí? En el caso de los niños con TEA tienen menos iniciativa, tienen más actividad restringida, que quiere decir que tienen más intereses por los objetos que por las personas. Entonces, eso influye en que tengan menos información social adquirida. ¿Qué es la información social? Desde pequeñitos, los niños con los gestos, ¿no? Los balbuceos, se comunican, ¿sí? Y los papás responden a esa comunicación. Pero, ¿qué pasa si el niño no tiene? Observamos que el niño no está contando, no se le ve a este niño que está haciendo sus balbuceos, se ríe, no se ríe, no hay un contacto visual con los papás. Entonces los papás también, digamos que cortan, ¿no? Cortan esta interacción, ¿no? Porque sabemos que la interacción justamente es recíproca, ¿sí? Entonces es negativo tanto para el niño con autismo como para el padre de un niño con autismo, porque el padre del niño con autismo se limita, ¿sí? Porque no hay una respuesta también. Entonces ahí hay un problema porque no hay interacción. Entonces lo que se quiere con la estimulación es que se rompa esto y que se empiece a interactuar, ¿sí? ¿Y en base a qué? En base, como ya lo dije anteriormente, a los intereses, ¿sí? Para que el niño así reciba más información del adulto. Porque el adulto va a modificar su conducta, el adulto se va a interesar en los intereses del niño. Y así va a tener más oportunidades el niño
de aprender, ¿sí? Y va a incrementar su motivación social. Muy bien. Como les dije también en la diapositiva inicial, el procesamiento de las personas con TEA, hay que tener muy en cuenta su procesamiento sensorial, ¿no? Muchas veces tenemos que tener en cuenta diferenciar, por ejemplo, una crisis de un berrinche, ¿no? Cuando son muy pequeños, los niños con autismo la mayoría están muy desregulados, ¿no? Porque no hay una discriminación adecuada, no hay una recepción adecuada de los estímulos externos, por ejemplo, mucha luz, mucha cantidad de personas, muchos sonidos, ¿no? Es muy abrumador para ellos porque no tienen una desregulación sensorial, no procesan las sensaciones, los estímulos como una persona sin autismo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta ello también. Los niños con autismo pueden ser hiposensibles, hipersensibles. Tenemos que conocer este aspecto sensorial también para poder estimular, ¿no? Si el pequeño no tolera mucho las texturas, entonces tenemos que estimular de a poquitos, ¿no? Sí, toque texturas, pero de a poquitos no le vamos a, digamos que, a dar, a que haga alguna acción a la fuerza, ¿no? Porque ahí estaríamos yendo en contra de su procesamiento sensorial, ¿no? Estaríamos siendo muy abruptos, muy toscos con eso, ¿no? Entonces tenemos que ir estimulando de a pocos. Bien. Otra característica del procesamiento de las personas con autismo es que tienen su procesamiento centrado en detalles, ¿no? Y ese procesamiento centrado en detalles es tanto positivo como negativo. Es positivo porque como son tan pensadores visuales, una estrategia que podemos obtener de ese procesamiento es justamente el uso de apoyos visuales, ¿sí? El uso de estructuras también, ¿sí? Ellos enfocan su atención en estímulos específicos. Muchas veces no pueden percibir el todo, o simplemente no le ponen atención al todo, sino a una parte específica. Eso también hay que tener en cuenta, que es parte de su procesamiento. Entonces, al conocer eso, vamos a poder ser capaces de brindarle los apoyos que necesita, ¿no? Y no decir, bueno, mi niño no está en la clase virtual y solamente está viendo a un compañero, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por qué hace eso? Ya sabemos por qué lo hace, porque está centrado en algún detalle seguramente de la casa o de la imagen de ese compañero. Es un ejemplo entre muchos otros, ¿no? Bien, otro punto, el tema de el procesamiento de las personas con TEA, hay un déficit en las funciones ejecutivas, que son las funciones ejecucionar problemas, ¿no? Por ejemplo, la memoria de trabajo, ¿sí? Muchas veces hay niños con autismo que tienen dificultades para retener información, información que no es para ellos relevante, porque no es parte de sus intereses. Entonces, vemos que hay dificultades en ese sentido, pero sí son muy buenos, por ejemplo, tienen una excelente memoria visual para cosas que les interesan. Déficit también en el déficit también en el control inhibitorio, por eso es que hay mucha desregulación emocional y conductual. Las funciones ejecutivas tienen que ver también con la flexibilidad mental, ¿no? Hay una poca flexibilidad en muchos casos, pero si esto es estimulado puede trabajar, y los niños pueden hacerse más flexibles poco a poco, ¿sí? Bien, entonces ahora llegamos al punto de qué estimular, ¿no? Básicamente tenemos que estimular todas estas habilidades que estamos viendo en esta presentación. La atención conjunta. La atención conjunta, ¿qué es la habilidad o la capacidad de una persona
que una persona tiene para compartir un objeto de interés con otra. Por ejemplo, si yo muestro ahorita este carrito, yo lo miro y también lo están mirando ustedes. Yo miro el carrito y lo miro a ustedes. Bueno, imaginariamente porque no los puedo mirar. Bueno, hay atención conjunta porque los dos estamos mirando al carrito, ¿sí? Entonces, eso es atención conjunta. Compartir con la mirada un interés. Puede ser un objeto, una imagen, algo que les interese. Estas habilidades de atención conjunta se pueden estimular en cualquier edad, ¿no? Pero sabemos que mejor, por decirlo así, es estimularlos desde pequeñitos, ¿no? Desde que se le da el diagnóstico, que se tienen las primeras impresiones diagnósticas, ¿no? Otra cosa que es importante es estimular la comunicación receptiva, que es la comprensión, seguimiento de instrucciones, por ejemplo, y la comunicación expresiva, ¿no? Es importante en ese punto no centrarnos mucho en que hablen, sino, bien, ok, habla, pero comprende, ¿no? También hay que centrarnos en ello. ¿Está comprendiendo? Mi pequeño está siguiendo instrucciones. Cuando yo le digo ven, viene. Cuando yo le digo guarda, guarda, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esto también, que no solamente es esperar que el niño hable, sino también que comprenda, ¿no? Imitación, aquí también es importante, porque la imitación es una habilidad básica para que pueda aprender, porque, bueno, todos estamos imitando, ¿no? Desde muy pequeñitos, ¿no? Situaciones sociales, estamos imitando al otro, cómo comportarnos, por ejemplo. Entonces la imitación es principal también, estimularla. Las habilidades de juego, las habilidades cognitivas, las habilidades sociales y las habilidades de la vida diaria. Bueno, voy a dar un ejemplo de cada área. Por ejemplo, en atención conjunta, cómo estimulamos usando sus intereses. Por ejemplo, imaginemos que a un pequeño le gustan los carros, ¿no? Entonces vamos a ir armando este carro, ¿no? Entonces sacamos una piecita, ¿sí? Sacamos una piecita del carro y vamos colocando la pieza del carro, ¿no? Vamos colocándonos los objetos cerca a los ojos para exigir, de alguna manera, por decirlo así, el contacto visual con el niño, ¿no? Nos acercamos los objetos de interés hacia los ojos y le entregamos. Aquí está la pieza, es una pieza negra, podemos ir nombrando. ¡Wow, qué bonita! Va aquí, ¿no? Lo ponemos en el carrito o le damos a él para que lo ponga en el carrito, ¿no? Entonces, así podemos ir estimulando la atención conjunta usando objetos, ¿no? También lo que es otra herramienta que nos ayuda son las burbujas. A 99.9% de los niños les gustan las burbujas. Entonces, eso también podemos usarlo, ¿no? Soplamos y ¡wow! Señalamos, la burbuja está saliendo. Entonces señalamos y miramos al niño, ¿no? Y así, buscamos siempre su contacto visual con los objetos, ¿no? Acercamos la burbuja a nuestros ojos y la vamos soplando y vamos riéndonos, haciendo gestos. Recuerden que los gestos son muy, muy importantes porque a los niños les llama la atención los gestos, las miradas, el cambio en el tono de voz, ¿sí? Creo que se perdió un poquito el internet. Bueno, volvamos a ser niños con un niño con autismo, ¿sí? Tenemos que ser niños, ser muy niños. Disfrutar, reírnos, hacer todo tipo de gestos, tirarnos al piso, ¿sí? Más con los niños que les gusta esta estimulación externa, ¿no? Más con ellos, ¿sí? Jugar a las cosquillas,
hacer, por ejemplo, juegos de espera, ¿no? Por ejemplo, está el niño aquí y yo voy a la casa, luego retrocedo y me detengo. Me detengo, ¿por qué? Para esperar una petición del niño, ¿sí? Entonces hago las esperas, se llaman juegos, esperas en el juego. Espero para que él o ella me responda, me pida, ¿no? Le puedo dar ahí un modelo vocal, por ejemplo, le puedo decir, ¿qué quieres? ¿No? ¿Qué quieres? Y le digo, cosquillas, ¿quieres cosquillas? Y allí le puedo ir enseñando también el lenguaje, ¿no? Entonces no necesitamos una situación estructuradísima para estimular. Se puede dar en cualquier momento, ¿sí? En cualquier momento de juego, en cualquier interacción también del día a día, eso es importante. Bien, imitación, hay muchos niños que les encantan los videos de YouTube, ¿no? Los papitos dicen, sí, imita lo que hace este personaje de YouTube y no me imita a mí. Bueno, métanse ahí en ese juego del niño, si el niño está imitando ahí cómo baila el animador de YouTube o cómo baila, ¿no? Alguien que esté en el video, pues ustedes también háganlo y ahí también van a compartir, ¿no? Esta interacción, ¿sí? Recuerden siempre, la interacción es lo primero, ¿no? Hay que buscar mucho la interacción, la mirada. Bien, entonces vamos imitando, ¿no? Esa es la imitación corporal. Ya cuando el niño está en un nivel un poquito más, digamos que siga más instrucciones, ya vamos a ir incorporando la imitación con objetos, ¿no? Por ejemplo, esto ha sido realizado, es un Lego, ha sido realizado con imitación, Sí. seguimiento, mediante el seguimiento de instrucciones, ¿sí? Entonces, los niños más grandes pues pueden imitar acciones, ¿sí? Otra cosa relacionada a la imitación es imitación de movimientos finos, inhibitorio, ¿no? Por ejemplo, imitar, ¿no? Ser así, imitar ser así, hacer varios tipos de imitaciones con los dedos, es imitación de movimientos finos, lo pueden hacer como un juego también, no necesariamente estricto que la mamá, no necesariamente lo pueden hacer dentro de un juego, dentro de una canción, ¿sí? Habilidades de juego, también es importante estimularlas, va a depender del desarrollo, ¿no? En el que se encuentre el niño. Los niños más pequeños y los preverbales, más que nada, son más de juegos de contacto, ¿no? De interacción, cosquillas, jugar a los escondites. Luego, un pasito más adelante está el juego funcional, es decir, darle la función a los objetos, ¿no? Por ejemplo, esto es un carro, entonces jugamos, ¿no? A que el carro rueda, avanza, ¿no? Por ejemplo, es un caballo, ¿no? El caballo, ¿qué hace? Come pasto, ¿no? Entonces camina, salta, corre, ¿no? Entonces estamos atribuyendo funciones a los objetos, eso es otra forma de jugar, de enseñarle a jugar. Los niños mucho más grandes, ya que tienen lenguaje, ya se puede estimular el juego simbólico, ¿no? El juego simbólico, por ejemplo, es que, bueno, este muñequito, ¿no? Este conejito es el papá, ¿no? Y el papá, vengo de trabajar, ¿no? Le hago hablar al papá, ¿no? El papá conejito, atribuyo vida o le doy otra función que no le corresponde a este juguetito, ¿no? Luego tenemos el juego de imaginación, hacer como si, ¿no? Hacer como si yo fuera, no sé, la princesa, el superhéroe, ¿sí? Entonces, eso es ya para los que tienen un lenguaje más desarrollado, porque recuerden que el lenguaje tiene mucho que ver con la simbolización, con la representación, ¿no? Entonces, viene de lo más simple del juego de contacto a lo más complejo, juego funcional,
tipo simbólico, imaginativo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que eso también es gradual, ¿no? Bien, las habilidades cognitivas, básicamente habilidades de percepción, armar rompecabezas, juegos de memoria, ¿sí? Juegos de Legos, ¿no?, que les encanta, pintar, hacer círculos, trazar. Aquí también es importante la creatividad del adulto, ¿no? Si, por ejemplo, a mi hijo le encanta Patrulla Canina, entonces obviamente le doy yo trabajo o estimulo, ¿no?, el pintar con una imagen de Patrulla Canina, ¿no? O por ejemplo, si quiero que trace, bueno, ¿no?, dibujo un perrito, algo relacionado a Patrulla Canina, ¿no?, yo qué sé, o algo relacionado al tema de interés del pequeño, ¿no? Entonces, las habilidades cognitivas no tienen por qué, estimular las habilidades cognitivas no tiene por qué ser aburrido, ¿no? Vamos a usar mucho sus intereses para que ellos se conecten y puedan disfrutarlo y también lo disfrutemos nosotros, ¿no?, los adultos. Bien, habilidades sociales, esto es una habilidad transversal desde muy pequeñitos hasta los más grandes. Los pequeñitos, pues, ¿cómo estimulamos las habilidades sociales? Enseñándole a saludar, ¿no?, con ayudas físicas, por ejemplo, hola, chao, besito volado, ¿no? Decir gracias, pedir por favor, pedir permiso, ¿no? Las habilidades de cortesía son habilidades sociales, ¿no? A los más grandes podemos, ahorita que estamos en cuarentena, en confinamiento, podemos ayudarlos a que se conecten ellos con sus amigos, si es que tienen amigos, o algún primo cercano, ¿no?, que sea su primo favorito, o un mejor amigo, ¿no? Podemos hacer estas reuniones ayudarles a hacerle reuniones virtuales, ¿no?, con Zoom, Meet, WhatsApp, videollamadas. Entonces, eso también podemos ir estimulando. En habilidades sociales también se trabajan las habilidades pragmáticas, por ejemplo, ¿no? Podemos usar aplicaciones también. Hay una aplicación que se llama José Aprende. En esta aplicación, José, que es el personaje, aprende habilidades sociales, aprende rutinas, aprende emociones. Hay otra aplicación que es el Autism Mind, que también allí hay varias actividades para realizar. Hay otra aplicación que se llama Proyecto Emociones, porque las emociones también se trabajan dentro de las habilidades sociales. Proyecto Emociones es muy, muy interesante también, ¿no? Entonces, esas aplicaciones también nos pueden ayudar a estimular las habilidades sociales, las habilidades emocionales, ¿no? Bien, y las actividades de la vida diaria. Las actividades de la vida diaria básicamente son la alimentación, el vestido, el aseo. Es importante ahorita que están en casa reforzar más esas habilidades, ¿no? También podemos aprovechar las situaciones de vestido, aseo, alimentación para enseñarle atención conjunta, comunicación, habilidades cognitivas, imitación. ¿Sí? Ahorita vamos a llegar a eso. A ver, vamos al siguiente. Bien. ¿Cómo estimular? Aquí es importante crear contextos amigables. Los niños con TEA necesitan de predictibilidad, ¿sí? ¿Cómo los creamos? Bueno, respetando sus gustos y sus intereses. Nuevamente, reitero,
partiendo de sus gustos y de sus intereses, le vamos a reforzar las habilidades que tiene. Ahora en esa etapa de cuarentena, pues es importante mantener rutinas, ¿no? Mantener las rutinas funcionales, ¿no? Desde que se levantan hasta que se acuestan, tener un horario, ¿sí? Pero que ese horario también pues sea flexible, ¿no? Porque ahora pues las cosas han cambiado, los papás, bueno, algunos sí ya están trabajando, pero en otros casos no. Entonces los papás están en casa, hay cosas que hay que cambiar, ¿no? De repente, como los papás están trabajando, haciendo home office, teletrabajo, quizás podemos flexibilizar un poquito en el uso de electrónicos, ¿no? Obviamente no abusar, pero sí darles un poquito más de tiempo, ¿no? Ser flexibles en ese sentido, pero estructurados, ¿no? Y no irnos a los extremos, ¿no? Entonces, mantener la rutina es importante. Crear rutinas nuevas también, porque obviamente en esta situación nueva todos necesitamos adaptarnos y necesitamos adaptar nuevas rutinas, ¿sí? Uso de apoyos visuales. ¿Por qué usamos los apoyos visuales? Como ya lo dije más temprano, porque los niños, la mayoría de niños con autismo, tienen un procesamiento visual, secuencial, ¿no? En lo que los apoyos visuales pues los ayudan a organizarse, y a que todo sea más predecible también, ¿no? Eso es generar un contexto amigable para ellos. Normas, sí es importante siempre para todos los niños, tengan o no tengan un diagnóstico, las normas, ¿sí? Un mundo sin normas pues no existe. Bien, atención en las emociones y en los cambios de conducta. En muchos casos hay niños que en esas situaciones pueden estar con una ansiedad incrementada, ¿no? Entonces tenemos que ser bastante sensibles. Los papitos tienen esto de sensibilidad. ¿Qué es la sensibilidad? Es darse cuenta. La sensibilidad es darse cuenta cómo es que se están sintiendo, o sea, cuáles son como que los desencadenantes, ¿no? A que pueda suceder un problema de conducta, una crisis, ¿no? De repente ven que hay inquietud motora, bueno, para cada niño es diferente, ¿no? Los padres es importante que estén sensibles a esas pequeñas manifestaciones, ¿no? Que se generan antes del estallido de una crisis o una conducta ansiosa. Bien, bien, estrategias ya las he ido diciendo, pero vamos a reforzar. Siempre es importante usar un lenguaje adecuado. ¿Qué quiere decir? Tengo que usar un lenguaje corto, específico, literal también. Nosotros tendemos a hablar mucho en sentido figurado, metafórico, irónico, sarcástico. Eso genera más ansiedad, específicamente para los niños para los chicos más grandes, jóvenes, adolescentes con autismo. Como no entienden, se frustran porque no entienden. Entonces hay que ser claros, específicos. Si queremos enseñarle metáforas, pues explicamos en un momento específico de enseñar metáforas, ¿no? No vamos a usar el sarcasmo con ellos. Entonces un lenguaje adecuado para su nivel de lenguaje. Es importante, nuevamente lo digo y no me voy a cansar de repetirlo, es usar sus intereses para enseñarle habilidades y para reforzar sus habilidades. Aquí, por ejemplo, alternar actividades. Esto nos ayuda mucho a evitar conductas de escape o de aburrimiento ante una tarea, ¿no? Acá he puesto el sándwich. Vamos a alternar actividades que él ya sabe, ¿no? Con una actividad que es un poco más difícil en el intermedio y al final una actividad que también es fácil, que él lo maneja. Por ejemplo, no lo sé, pintar, ¿no? Pintar para introducir un poco de
trazos y al final pintamos algo bonito, que le gusta, dinosaurios, etc., ¿no? Entonces buscamos este tema del sándwich, ¿no? Fácil, difícil, o medio, obviamente, y luego fácil nuevamente para que el niño empiece motivado y también termine motivado. Entonces hay una regulación en ese aspecto. Transiciones efectivas, ¿qué significa? Aquí, por ejemplo, imaginemos en un ambiente de juego de un niño de 3 años, ¿no? El niño de 3 años en este momento, por ejemplo, eligió jugar con sus Play-Dohs, masita, Play-Doh. Está jugando con su Play-Doh, pero se acordó que ahorita quiere cuentos, ¿no? Entonces deja los cuentos y los Play-Dohs y se va por los cuentos. Entonces ahí lo podemos guiarlo. Ok, ahora quieres cuentos, muy bien. Entonces guarda tus Play-Dohs para poder jugar a los cuentos. No va a haber mucho problema de conducta y va a ser una transición de Play-Dohs a cuentos efectiva, o sea, sin mucho problema de conducta, sin mucho berrinche, sin mucho llanto, ¿no? Si es que lo hacemos de forma constante. Entonces, acá podemos usar también, bueno, primero una actividad que no sueles hacer para después obtener una actividad que sí sueles hacer, que sí te gusta, ¿no? O sea, primero guardas para después jugar con el cuento. Primero lo que quizás no te gusta mucho, que es guardar, después juegas con los cuentos. Entonces ahí, pues con ese principio de aprendizaje es más efectivo también, ¿no? Respuesta sensible, lo que decía hace un momento, la respuesta sensible de los padres, de los cuidadores. Por ejemplo, si quiero en este momento, son las 5 y tengo que hacer tareas con mi hijo, pero veo a mi hijo que está muy ansioso, está estresado, ¿no? Entonces no podemos forzar en ese momento, ¿no? Tenemos que primero regular esa emoción, esa conducta, y después ya ir a hacer la actividad, la tarea. Es importante mantener también un estado de ánimo positivo, ¿sí? Papás y mamás, estado de ánimo positivo siempre. Si es que no tienen un buen día, entonces no hay problema. Al día siguiente será, ¿no? Estimular o jugar. Es importante los turnos, ¿no? Que no sea solamente actividades dirigidas por los padres, sino también respetar la iniciativa de los niños. Y que las actividades se den graduales, ¿no? De lo más fácil hasta lo más difícil. Bueno, ¿y cuándo estimular? En cualquier momento, en las situaciones de actividades de la vida diaria, vale decir en situaciones de vestido, alimentación, aseo, ¿no? Por ejemplo, cuando están bañándoles, pueden ahí estimular la atención conjunta, ¿no? Con muñequitos. Mira el muñequito, el patito, está nadando. Vamos acercando los objetos a los ojos, vamos nombrando, ¿no? Entonces, ahí en esas actividades también podemos reforzar. También habilitar espacios de juego, situaciones específicas de juego. También, o sea, en ambas situaciones se puede estimular. Bueno, acá hay algunas infografías de, por ejemplo, intervención temprana diaria en la cocina, ¿no? Por ejemplo, en la cocina, que podemos enseñarle a hacer muchas cosas mientras nos ayuda a cocinar, ¿no? Por ejemplo, habilidades motoras finas, gruesas, habilidades cognitivas, habilidades lingüísticas, habilidades socioemocionales, ¿no? Por ejemplo, que nos alcancen las cosas, ahí está, ¿no? Usando la fuerza, haciendo uso de sus habilidades motoras finas, gruesas. Cognitivas, pues cuando le dices, dame, no sé, la papa, diferenciar lo que es la papa de la cebolla, etc. Entonces, en esas actividades de la vida diaria se puede trabajar también, ¿no? Usar, como ya lo mencioné, la tecnología, ¿no? Estas aplicaciones, usar timers también, timers, ¿no? Del celular, podemos usar para, ¿no? Estructurar momentos, ¿no? Por ejemplo, tienes media hora para este juego, ¿no? Podemos poner un timer un cronómetro de media hora, que suene y cuando suena lo guardan. Si somos consistentes, todo funciona.
¿sí? Hay que ser consistentes. Para vestirse también, el tema del seguimiento de instrucciones, las habilidades del lenguaje, habilidades emocionales, ¿no? Siempre, después de que el niño hace intentos o de que logra una acción, hay que reforzarlo, ¿no? Muy bien, lo hiciste, describir lo que ha hecho también, ¿no? Muy bien, te pusiste tus zapatillas solito, ay, qué felicidad, ¿no? Qué emoción, eres un niño muy hábil, siempre acompañando con palabras positivas, ¿no? Entonces, si reforzamos las conductas adecuadas, positivas, no vamos a tener muchos problemas de conducta, ¿no? Porque el niño se siente feliz, se siente capaz, ¿no? Muy bien. Bueno, acá hay algunos ejemplos de estructuración de rutinas, ¿no? Por ejemplo, aquí en la primera dice por la mañana, ¿no? Hay imágenes, esto se puede ir estructurando según la edad, ¿no? Si son pequeños, muy pequeñitos, hay que usar objetos, ¿no? Imágenes, si es que ustedes ven que lo pueden entender, ¿no? Pero muy chiquititos es mejor usar objetos, ¿no? Ya luego más grandes usamos imágenes tipo esta, ¿no? Un niño que está sentado haciendo sus tareas. Ya cuando pueden leer, hacemos este ejemplo que he puesto en la diapositiva, ¿no? La imagen y la oración, ¿no? La imagen y la oración. O puede ser solamente la oración. Por la mañana, ¿qué hago? Una lista de actividades, ¿no? Entonces ahí eso es un apoyo visual, ¿no? Estoy estructurando lo que tiene que hacer. Bueno, aquí en la segunda imagen es sobre se podría decir, es un semáforo de las emociones, ¿no? Cuando los niños están alterados, se puede usar para detener la emoción del enojo, detener la emoción de la ansiedad, ¿no? ¿Qué es lo que no debo hacer? Por ejemplo, aquí pegar. ¿Qué es lo que debo hacer? Agarrar, ¿no? No pateo, pero sí me siento. No grito, sí respiro, ¿no? Eso lo podemos imprimir o hacer con ellos mismos, ¿no? Con un papel lustre o dibujar un semáforo y pintarlo con témperas, qué sé yo, ¿no? Que ellos se diviertan, ¿no? Usando siempre las cosas que a ellos les gusten, ¿no? Recuerden siempre. Bueno, muy bien. Esas serían algunas recomendaciones, ¿no? A ver, podemos pasar a las preguntas. Sí, yo te voy formulando las preguntas y también invitamos a los papás que están en línea a poder hacer sus inquietudes, darnos a conocer sus inquietudes. En tanto, vamos a leer las preguntas que ya nos hicieron a llegar a través del formulario de inscripción. Hay una pregunta de una mamá, Aldi, que dice, ¿cómo estimular en casa el lenguaje de mi niño de 3 años y qué recursos puedo utilizar para lograr que hable? Bien, entonces, ahí, por ejemplo, 3 años, pues hay que saber si no habla nada, si sigue algunas instrucciones, ¿no? Entonces, si su lenguaje comprensivo es regular o si tiene un lenguaje comprensivo muy bajo, ¿no? Si tiene un lenguaje comprensivo muy bajo, le tenemos que dar las instrucciones, pero con ayudas físicas, ¿no? Por ejemplo, ven, agarro y lo ayudo a pararse y lo traigo. Entonces él va a relacionar la instrucción ven con la acción, ¿no? ¿Cómo ayudo a que hable? Justamente, ¿no? Usando sus intereses, no sé si le interesan los dinosaurios, bueno, vamos jugando con los dinosaurios, vamos a generar en él una interacción, generar motivación para que de esa manera él busque comunicarse, ¿no? Si, por ejemplo, quiere el dinosaurio, pues no se lo dejo, ¿no? En su alcance, sino lo dejo en un espacio alejado a él para que él me busque, se acerque y yo ahí pueda darle los modelos. Ah, ¿quieres el dinosaurio? Mira, dinosaurio, ¿no? Puedo repetir, darle modelos vocales, dinosaurio, dinosaurio, y le doy el dinosaurio una vez que me haya mirado a los ojos, o me haya hecho una aproximación, haya dicho dino, o haya dicho di,
o simplemente me haya mirado nada más, le doy, ¿no? O sea, refuerzo con lo que él quiere, refuerzo esta conducta comunicativa, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta que más que buscar que hablen, es importante buscar que se comuniquen, ¿no? De manera verbal o no verbal. Sí. Ok. Ok, acá hay otra pregunta que dice, ¿cómo ayudar en la atención y concentración a mi hijo de 4 años? Bueno, hay que ver, ¿no? Si es que el pequeño tiene atención y concentración, de repente está muy centrado en lo que le interesa, ¿no? En las actividades que le interesa, pues vamos a usar esas actividades para que pueda atender, ¿no? A esas, por ejemplo, si, bueno, es muy amplio en realidad el tema de la atención y concentración. Lo que le puedo decir es usar sus intereses para que atienda a una actividad que necesita hacer o que debe hacer. ¿Sí? Otra cosa también que ayuda a la atención y concentración es ayudarlos a ser autónomos, ayudarlos a ser autónomos, o sea, darle oportunidades a que puedan ellos hacer cosas por sí mismos. Sabemos que el déficit de atención también se relaciona mucho con la dependencia, ¿no? La sobreprotección. Un niño, pues, que siempre le hacen cosas, no va a estar atento a lo que tiene que hacer, a lo que tiene que coger, ¿no? A la ropa que se tiene que poner, ¿no? Entonces, el estilo de crianza también es muy importante, ¿no? Es muy variable según el caso, ¿no? No hay un tip, por decirlo así, porque cada niño es diferente y se tiene que respetar la individualidad. Ok. Una mamá que está en línea nos dice, ¿cómo estimular que mi niño de 8 años sostenga la atención y concentración en las clases virtuales? Bueno, acota, su atención y concentración es mínima. Bien, Tengo las que clases dirigir, virtuales. sí. Bueno, dice que su atención y ¿Perdón? concentración es mínima y que tiene que dirigir continuamente, que preste atención. Bien, bueno, ese tema de las clases virtuales son nuevas, ¿no? Entonces le podríamos, si es un niño verbal y es un niño que sabe leer, le podríamos ayudar con una historia social. Una historia social es como una secuencia, ¿no? De pasos que tiene que hacer. Por ejemplo, en mis clases virtuales de dibujo una computadora, yo tengo que, ¿cómo tengo que estar? Ahí como sentado, una imagen de sentado, o hago mi dibujo de sentado. Miro a la MIS, ¿no? Miro la ventana de la MIS. Otro punto, como una especie de normas, ¿no? Que tiene que seguir, esas son también redes sociales. Normas que tiene que seguir, le pongo ahí también, bueno, después, si es que si permanezco sentado hasta que termine la clase, ¿qué voy a ganar? También buscar reforzadores, ¿no? Busquen reforzadores, de repente un juego, el celular, entonces que el niño sepa que va a esforzarse porque después va a obtener algo que quiere, ¿no? De esa manera podemos condicionar la conducta, porque es algo nuevo, no sabe cómo actuar seguramente, salvo que siempre haya sido así, en las clases presenciales también. Otra pregunta, por Sí, favor. acá hay otra pregunta de una mamá que dice, ¿cómo podría apoyar a un niño con TEA en sus dificultades de interacción social? ¿Cómo apoyar a un niño? Disculpa la pregunta, ¿la puedes repetir? No puedo escuchar. ¿Cómo podría apoyar a mi niño con TEA en sus dificultades de interacción social? Bien. ¿Qué edad tiene? No dice la edad, Bueno, no especifica. ¿no dice? No dice. Ya. Bien. Bueno, si es pequeño, ¿no? Depende de la edad, ¿no? Si es un pequeño, está en la etapa preescolar, es importante enseñarles a ser tolerantes de los turnos, por ejemplo, porque muchas veces en la edad preescolar los niños tienen déficit para
para prestar sus cosas, ¿no? Porque están con mucho del tema del yo, de lo que sube. Entonces, pueden ayudarlos enseñándole a tolerar turnos, ¿no? Por ejemplo, un juguete, ¿no? Me toca a mí, yo voy a jugar, ahora te toca a ti, y así el niño va a ir entendiendo que hay turnos para todo, ¿no? Entonces, es una habilidad social eso, ¿no? Respetar los turnos. Si es más grande, buscando también, enseñándole, muchas veces los niños tienen déficit de habilidades sociales porque hay una escasa competencia social, ¿no? Es decir, que no están comprendiendo las normas sociales, no están comprendiendo cómo son los juegos de pares, ¿no? Entonces vamos a ver también, vamos a buscar a qué obedece ese déficit, ¿no? Hay un déficit de competencia, no reconoce las emociones, qué es lo que está pasando, ¿no? Podemos usar esta aplicación de habilidades básicas, de habilidades emocionales que les mencioné, José Aprende, por ejemplo, ¿no? Podemos contarle algunas historias relacionadas también a qué es la amistad, ¿no? Va a depender mucho de su edad. Sí, depende de la edad, podemos comentar habilidades, depende de la edad y del perfil, porque sabemos que hay una heterogeneidad con los niños con TEA. Ok, bueno, hay otra pregunta que dice, ¿cómo armar espacios de desarrollo en casa para que una niña de 6 años con TEA y con dificultades en el lenguaje pragmático? Muy bien. En este caso, bueno, y para todos en realidad, hay que usar las rutinas, ¿no? Los apoyos visuales, y así como la imagen que mostré en la diapositiva, ¿sí? Podemos usar los apoyos visuales. Si es una niña con déficit en lenguaje pragmático, enseñarle mediante historias sociales, ¿no? Historias sociales, como ya les mencioné, son historias que uno mismo puede crear en base a la situación, ¿no? Por ejemplo, tenemos problemas para que se vaya a dormir, entonces hacemos una historia social con una niña que está yéndose a dormir, ¿no? ¿Qué tengo que hacer primero? ¿Qué tengo que hacer después? Entonces, vamos a favorecer mucho o ayudarlos mucho cuando hacemos este calendario visual, ¿no? ¿Qué hago por la mañana? ¿Qué hago a media mañana? ¿Qué hago por la tarde? ¿Qué hago por la noche? Y cada actividad se puede desglosar en otros pequeños pasos, ¿no? Ok, aquí hay una mamá que tiene un hijo ya joven. Dice, ¿podría indicarnos alguna forma de disminuir la ansiedad de un joven con TEA? Bien, bueno, a ver, ahorita es importante entender o darnos cuenta que la ansiedad es una emoción natural en estos momentos, ¿no? Que en general todos lo estamos sintiendo de alguna manera, ¿no? Entonces, esta ansiedad, tenemos que hacernos la pregunta si esta ansiedad le está generando daño a él. ¿Cuál es el cambio, no? ¿Qué es lo que cómo se está manifestando esta ansiedad, ¿no? Pero también aquí le podemos ayudar mediante estas técnicas, por ejemplo, de reconocimiento de emociones. ¿Me escuchan? Sí, sí, ¿Me sí, escuchan? sí, sí, te escuchamos, Angie. Puedes seguir. Ya, le podemos... Ok, podemos ayudar primero a saber, ¿no? A qué obedecen, qué es lo que está pasando, cuál es el antecedente. Luego ver si esta emoción de ansiedad le está afectando, ¿no? Se está haciendo daño a otros, esta emoción de ansiedad, ¿no? Luego, lo que podemos hacer es crearle un ambiente también, ¿no? Predecible,
podemos nuevamente usar esta estructura, esta rutina, ¿no? Mostrarle o ayudarlo a que reconozca las emociones, ¿no? Cómo se está sintiendo, ¿no? Que comente. Usamos también ayudas visuales allí, ¿no? Por ejemplo, podemos mostrar caritas, ¿no? ¿Cómo te estás sintiendo ahora? ¿No? Que él reconozca. Usamos la estrategia también del semáforo, ¿no? Parar, pensar, actuar. Parar, ¿qué necesito para parar? Respirar. Busquen también, hay un recurso que se llama las herramientas, ¿no? O la caja de herramientas para la ansiedad, que bueno, va a variar de persona en persona, ¿no? De repente hay un niño que le calma respirar, hay otro niño que no le calma respirar, le calma aplastar una pelotita, entonces su herramienta va a ser esta pelotita. Hay otras personas que no, que les calma más acurrucarse, ¿no? Darse vueltas, estimular, ¿no? Estimularse. Hay otros niños niños o jóvenes que les calma de repente golpear un saco de box, golpear una almohada. Entonces, buscar, hacer este kit, ¿no? Esta caja de herramientas de la ansiedad, para que cuando esté, ¿no? Una emoción desregulada antes que llegue a explotar, que haga alguna de esas actividades, que use alguna de estas herramientas para que esa ansiedad vaya disminuyendo, ¿no? Es importante también cómo los padres responden ante esta ansiedad, ¿no? Si se desesperan por su reacción, va a ser contraproducente porque obviamente no va a ayudar a regular nada, como cualquier otra emoción. ¿Sí? Ok, bueno, una mamá que está en línea consulta, ¿cómo ayudo a mi niño de 5 años a mejorar su lenguaje para que sea más fluido, ya que hace frases pero aún no sostiene una conversación? También cómo mejorar su atención, gracias. Para que sea más fluido, bueno, le podemos leer cuentos, podemos ayudarlo con estrategias visuales de ordenar historias, pero no necesariamente historias abstractas, sino historias de su día a día, ¿no? Ahora que tenemos el celular, pueden tomarle fotos de repente cuando está desayunando, cuando jugó con su hermana, cuando almorzó, cuando hizo su tarea, ¿no? Y mostrarle, ¿no? Y ir haciendo una historia, mira, qué es lo que, a ver, qué pasó en la mañana. Y como es su experiencia, la misma experiencia del niño, el niño puede ir haciendo una estructura verbal. Y de esa manera ya él puede ir aprendiendo a contar qué es lo que ha vivido en base a su experiencia, ¿no? Y no a algo abstracto, algo que le pasó a otra persona, ¿no? Sino algo que le pasó a él, entonces va a ser más significativo. O usar también sus personajes favoritos, también, ¿no? Historia, ordenamiento de historias de su personaje favorito, qué hizo primero, qué hizo después, ¿no? Entonces allí también vamos estimulando la calidad, ¿no? La calidad en el lenguaje, y a poco eso ya se va a convertir en una conversación, ¿no? Enseñarle también a reconocer las emociones, ¿no? Mediante estas aplicaciones. Por ejemplo, Proyecto Emociones es una buena aplicación para eso, porque el niño puede ir reconociendo cómo se siente él, cómo se siente la otra persona. Y así también puede contar, ¿no? Me sentí triste, me sentí feliz, ¿no? Y ahí puede incrementar su fluidez. Ok. Otra inquietud es, ¿cómo la familia puede desarrollar habilidades de entretenimiento en casa, aprovechando, bueno, ahora en esta pandemia que están juntos, ¿no? Bien. También, ¿no? Que haya un horario en qué momento se van a juntar para jugar, ¿no? Para entretenerse. Hay bastantes recursos. Si quiere también que deje su correo para enviarle algunos recursos de juego, ¿no?
según los intereses del pequeño, también pueden hacer, de los pequeños, pueden hacer circuitos motores, ¿no? Pueden, por ejemplo, jugar juegos de mesa, juegos de turnos, ¿no? Ok. Según la edad. ¿Dijo su edad, perdón? ¿Dijo su edad? No. Solamente propone, o sea, de cómo puede en familia, ¿no? Poder, digamos, Juegos de hacer. turnos. Sí, claro. Y los juegos de turnos, si es que su edad lo permite, siempre anticipar las reglas, por favor. Siempre hay que anticipar las reglas. Decir cuáles son las reglas de este juego, qué va a pasar al final, ¿no? El tema de a veces se gana, a veces se pierde, para que no genere un problema, no se genere un problema innecesario, un estallido de conducta. Ok, otra inquietud es cómo hacer que mi niño de 3 años con diagnóstico de autismo pueda mirar cuando lo llamo. Bien, eso también aquí con esta pregunta nos va a ayudar mucho sus intereses, ¿no? Como di un ejemplo, si a un niño le gusta jugar con los carritos, o con no sé, los muñecos, le gusta jugar con los muñecos, entonces yo puedo jugar con él y coger el muñeco, acercarle los ojos, llamándolo, ¿no? Por ejemplo, Malena, ¿no? Y ahí tú miras al muñeco, pero también estás, ¿no?, mirándome a mí y estás respondiendo a tu nombre, Malena. Puedo repetir esta actividad, ¿no?, muchas veces, ¿sí? O no solamente con un juego, sino mientras come, por ejemplo, ¿no? Si es un pequeño, le estoy dando de comer, entonces también digo, ¿no? Malena, mira la comida, qué rico. Entonces voy llamándole y acercando el objeto de interés, ¿no?, el objeto común a los ojos, y le voy dando de comer. Y así entre otros juegos u otros objetos. Ok, acá hay otra pregunta de una mamá que dice, ¿cómo hacer que mi niño de 3 años con diagnóstico de autismo pueda mirar? Bueno, eso yo te lo mencioné, ¿no? Otro es, ¿qué juegos creativos con reciclaje pueden promover los padres en casa? Bien. Hay una página, no sé si la conocen, que es de una señora, de una mamá de un niño con autismo, que se llama El sonido de la hierba al crecer. Es un blog. Ahí hay bastantes recursos, ¿no? Justamente, ¿no?, realizados con reciclaje, para estimular habilidades también de pequeños, de niños más grandes, ¿no? Pueden entrar pueden usar ese recurso. Ok, otra mamá O en dice... YouTube también, YouTube hay muchos modelos, perdón que te corte. no, tranquila. Hay varios modelos en YouTube. Ok, acá una mamá dice, ¿cómo enseñarle a mi hija que no debe pegar a los demás? Ella tiene 6 años. Bien, hay que ver a qué responde eso, por qué pega, en qué situaciones. Si ya detectamos en qué situaciones se da, enseñarle, ¿no? Así como esta imagen que mostré del semáforo, había una columna que decía no y otra columna que decía sí. De repente ella pega porque quiere algo, entonces pongo no pegar, sí pedir, sí pido. Si ella pega porque de repente no le gusta algo que le están dando, no le gusta una situación específica, puede decir no pegar, sí pedir permiso, sí decir no me gusta, ¿no? Darle una alternativa a la conducta, sabiendo primero a qué se debe que tenga esa conducta, que es la conducta de pegar. Hay que ver cuáles son las causas, ¿no? ¿Por qué hace esto? ¿No? ¿Qué busca? Ok, y bueno, para finalizar, acá hay otra pregunta que dice, ¿cómo trabajar las rabietas en los niños con TEA? Las rabietas. Aquí es importante ser sensibles, es decir, ver cuáles son esas señales, ¿no?, que se dan antes de una rabieta, ¿no? Primero ubicar
ubicar la situación, ubicar los antecedentes, qué pasa antes, cuáles son esas señales que me están, ¿no? que predicen que va a entrar en llanto, va a estallar, va a reaccionar así. Entonces, ante esas señales, ¿no? Ante esas señales hay que anticiparse, ¿no? No sé, si por ejemplo juega a hacer filas, ¿no? Los juguetes, y yo sé que entra en llanto cuando, ¿no? le movemos esas filas, entonces pues hay que anticiparse, ¿no? Decirle, vamos a jugar, anticiparle que voy a entrar yo a interactuar con él, o sacar algo que le gusta más, entonces distraerlo, ¿no? Entonces ahí no espero que estalle la conducta, sino le puedo cambiar de actividad, pero con otra actividad que le interese, ¿no? Entonces, para manejar los berrinches hay que darnos cuenta qué pasa antes, ¿no? Cómo puedo prevenir esta conducta, ¿no? Y diferenciar también los berrinches de las crisis, ¿no? Es un llanto porque de repente muchos estímulos abrumadores, ¿no? No sería un berrinche, sino una crisis, ¿no? Entonces también hay que darnos cuenta por qué, ¿no? ¿Qué pasa antes? ¿Qué pasa durante? ¿Qué pasa después? ¿No? Anticiparse es una buena estrategia, pero tenemos que estar pendientes de las señales que emite el niño antes de que se genere este berrinche o este llanto. O como sea que se manifieste, porque se manifiesta de muchas maneras el berrinche, ¿no? Llantos, mordidas, o simplemente renegar, ¿no? Se manifiesta de diversas formas. Hay que ver qué está pasando, qué pasa antes. Ok, bueno, aquí nos escribe una mamá y dice, las actividades que se brindan a los niños con autismo en casa, ¿qué tiempo debemos establecer y cuántas actividades pueden realizarse al día? Bien, acá vamos a ser flexibles. Como dije en la presentación, no nos vamos a estresar. Hay que aprovechar el día a día para enseñarle las habilidades, ¿no? Cuando están cocinando, cuando están llevando la ropa a lavar, cuando el niño está comiendo, ¿no? Hay que aprovechar todas esas situaciones, ¿no? Si hay tiempo, bueno, puede ser un tiempo, depende de la tolerancia del niño, puede ser 1 minuto, ¿no? Desde 1 minuto si es muy pequeño, hasta 1 hora, ¿no? Si es ya más grande, 1 hora si es mucho más grande, pues 1 hora, pero con lapsos con espacios de tiempo, de descanso, ¿no? Distracción. Ok, Aldi, gracias por tu exposición y por haber tenido la paciencia de responder las preguntas de todos nuestros participantes. Bueno, así finalizamos Gracias. esta nueva sesión. No sin antes invitarles a participar de nuestra próxima charla, que se desarrollará el próximo miércoles, con el tema Moviéndonos rítmicamente aprendemos a hablar. Pueden inscribirse a través de nuestra página de Facebook. Y desde mañana estará el formulario para que puedan ingresar. También queremos invitarles que próximamente estaremos publicando la fecha para nuestro tema de TDAH para padres. Asimismo, queremos participarles que nuestra directora médica, la doctora Miriam Velara, está ofreciendo teleevaluación neurológica. Para mayor información, por favor, contactarse a través de nuestro WhatsApp o nuestra página de Facebook. Bueno, esto sería todo. Nuevamente, gracias por su participación. Hasta la próxima ocasión. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Usted.
Gracias. Chao, chao.